¿Vos tenés miedo a envejecer? No, para nada. Bueno. Al contrario, mi abuela tiene 93 años y te digo que está lúcida, despierta, y para mí la vejez es un momento más de la vida y ojalá podamos llegar todos. Claro, sí, no? ojalá, pero la cuestión es cómo llegás y además ese temor a la vejez. ¿Y por qué se habla de cuarentón, cincuentón? Esto que parece como despectivo, ¿no? Permití mandar un saludo a la abuela Elda también, ya que está. Mandémosle el saludo a la abuela, por supuesto. Pero el tema es, ¿cómo llegamos a una edad o a cierta edad y nos permitimos algunas cosas sí, otras no? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos relegan para algunas cosas? Empezó a hablar Meryl Streep de esta situación hace poco, la actriz, diciendo, a mí me eligen para algunos papeles, ahora que estoy más grande, solo para hacer papeles de grandes. Pero claro, para la abuela, no, pero esa cuestión de la abuela, la madre, el simbolismo de la abuela que se queda en la casa cuidando nietos. No, pero ¿por qué tiene que hacer eso? No podés poner a una persona de 50 en una película en la que es seducción, por ejemplo, en donde hay erotismo. Bueno, ¿por qué no se puede? Pero para los abuelos también pueden seducir. Pero bueno, hay abuelos que quedan viudos y aparece una nueva abuela y aparece una nueva realidad. Y tal vez a los 80 descubriste el amor. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que rechaza la vejez. Y le dicen, no, total, y en Argentina es vieja. Sucede mucho pasaste a ser, pasaste a ser alguna vez una femme fatale y después pasás a ser Japón, la vieja bruja. En Japón, en Japón no es así. En Japón los ancianos tienen un respeto. Yo he estado en Tokio y te digo, vos ves a los ancianos y hay un respeto realmente que es admirable. Y los ves y te transmiten una energía y una paz que te pone la piel de gallina realmente. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en Orlando, aquellos que te reciben en los parques de diversiones son gente adulta. Mirá qué bueno. Jubilados que quizás vuelven a trabajar, pero los tienen reactivos. Hay un respeto muy importante. Pero además el temor a envejecer y algunos paradigmas también de esto de, sobre todo, y hablo de la mujer porque es la más afectada. ¿Sabés que el 15% de la población tiene más de 60 años y en el mayor porcentaje están las mujeres? Mujeres que después de una vida laboral o de una vida reproductiva es como que no se la tiene en cuenta para algunas cosas, para algunas actitudes. Pero sobre este tema justamente es que preparamos un informe. Concretamente lo preparó nuestra compañera Luciana Arias para introducirnos en este debate, en todos los aspectos que te comenté también. ¿Y qué papel jugamos todos, mujeres, hombres, en esta sociedad? ¿Vos tenés miedo a envejecer? ¿Te corren de algún lugar porque ya, no sé, tenés más de 50 o más de 60? Vamos a ver el informe y lo vamos a debatir. A ver. Nuestra cultura se ensaña con el calendario y el rechazo a la vejez lo cubre todo. When I turned 40, I was offered 3, which is in 1 year. Oh. And it was sending me a signal, I felt, about Hollywood and how they felt about people turning 40. So I felt bad, and it made me I had my backup. De forma burlona, la actriz Meryl Streep contaba cómo la industria más grande del cine mundial empezó a proponerle esos papeles después de que cruzó una frontera que parece terrible, la de las 4 décadas. A esta ganadora de 3 Oscars y decenas de premios internacionales le ofrecían personificar a brujas, esas mujeres viejas, solitarias y peligrosas. Los roles cercanos a la seducción o el erotismo quedaban para las más jóvenes. La edad también deja afuera de muchos otros trabajos. Los anuncios para empleos suelen poner límites según los años de la persona que se postula. Cuarentona o cincuentona, aunque muy bien conservada. Eso sí, con su edad ya no cambia más. Los prejuicios se repiten y marcan. Desde distintos espacios, hoy se cuestiona esa mirada de la juventud como único valor y forma ideal de belleza y bienestar. Días atrás, unas 600 mujeres se reunieron a compartir sus vivencias en la que llaman la revolución de las viejas. Se debe luchar todos los días por el cambio, por la utopía y no desesperanzarse. Tenemos prohibido desesperanzarnos.
en esa marea plateada, plantearon temas como la soledad, el aburrimiento o la invisibilización de la sexualidad en esa etapa de la vida. También cuestionaron el asociar a adultas mayores con estereotipos que las limitan a cuidar nietos o tejer. E hicieron talleres sobre arte, feminismos, cannabis y edadismo, una forma de discriminación por motivos de edad. Hoy, en la Argentina, el 15% de las personas son mayores de 60 años. Entre ellas, casi 6 de cada 10 son mujeres. ¿Qué son las nuevas vejeces? ¿Cómo se las muestra? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cómo se puede disfrutar de esta etapa que puede ser la más larga de la vida? Ay, ay, ay. Lindo informe, Luciana Arias. Qué buen informe, sí, la verdad que la felicitamos. Pero, ¿viste lo que te contaba de Meryl Streep? Que ahí estaban los papeles que le ofrecían. Me ofrecieron de bruja, no, 2 veces al año. ¿Qué es esto de llamar bruja? Y yo te digo, esta palabra de cincuentón, cuarentón, qué despectiva que es, ¿no? Pero Yamil Ponce es un doctor que ustedes lo conocen, sabe mucho, trabaja en hospitales públicos, en privados, y sabe mucho de esto, creo, de atender a pacientes y quizás vengan con esta cuestión de no quiero, además porque él sabe mucho de tema circulatorio, ¿no? ¿Hay gente que tiene miedo a envejecer que te dice esto cuando llega al consultorio? ¿Qué tal, Lili? Sí, por supuesto. O sea, yo me dedico mucho a lo que es cirugía cardiovascular, así que la mayoría de mis pacientes están en la tercera edad. Pero yo siempre les digo algo, o sea, envejecer no es una opción, no elegimos envejecer, o sea, todos vamos a envejecer, pero elegir cómo vamos a envejecer, ese es el punto que tenemos que, en la medicina, ese es el punto que tenemos que enfocarnos. Y hoy por hoy, por ejemplo, hemos escuchado todos los informes que se dijeron acerca de la inflación, acerca de lo que está pasando con el post-COVID, o el COVID porque todavía no se fue. Y fíjate que uno de los pilares más grandes que uno descuida a la hora de envejecer es el pilar de la salud mental, ¿sí? La salud se define por 4 cosas. La salud, bienestar físico, que ahí está el COVID, pero no solamente físico, el COVID, hay un montón de cosas. Social, ¿sí? Mental y espiritual. Pero de la forma como voy a envejecer, creo que es importante prepararnos desde la persona que está joven. Y es más, te digo, no solamente desde ahí, sino desde la niñez. Yo me diría por qué un niño tiene que prepararse, porque es lo que ve de sus padres, lo que ve de su abuelo. Ahí Cristian dijo, mi abuela es una genia. Claro. Y bueno, y ahí tiene un modelo de una persona como quisiera él llegar hasta esa edad. Es vitalidad. Sí. Y eso hay que destacarlo, sobre todo sobre la tercera edad. Me parece que es una edad maravillosa, que merece más respeto del que se le está Claro, pero pareciera que no es así, que cuando vos... a ver, digo algo, por ejemplo, decís, me voy a ir a un recital. Ay, pero es una mujer grande que va a hacer a un recital. ¿Cómo que va a hacer un recital porque es una mujer grande? Digo, llegás a escuchar esas cosas que no se entiende bien, porque de repente avanzamos en muchas cosas, en el estilo de vida, en respetar, en tener más libertades, en hacer lo que nos gusta. Pero de repente siempre hay alguien que te quiere poner un freno. Sí, lamentablemente incluso en estas latitudes, en Latinoamérica, sucede más. En el Oriente, ahí Cristian me mencionó Japón, yo estuve en China algunas veces, y en las plazas está lleno de programas para personas mayores, y tiene una vitalidad, una energía, y yo creo que eso nos falta un poco a nosotros. Si bien en las plazas tenemos ciertos aparatos para hacer ejercicio y demás, pero quizás falta un poco de más de estímulo y esa oportunidad social que se está dejando de a poco de sacar de costado para que la persona pueda envejecer con toda esa vitalidad. En mi caso, los pacientes que vienen al control en mi consultorio, que se hacen el chequeo cardiovascular, yo siempre les digo, o sea, algunos vienen por una úlcera en una pierna. Y dicen, pero ¿por qué me miran las carótidas y todo? Porque no somos una pierna, una úlcera, somos todo un componente cardiovascular, pero también mental. Y la salud física, mental, social y espiritual tiene que ser los 4 componentes para poder envejecer saludablemente. Es importante, salud física, mental y espiritual, ¿no? Claro. ¿Qué hay de cierto de que va a haber una tendencia a que la tercera edad va a ser protagonista por el bajo índice de natalidad, por ejemplo, que se está registrando en Europa,
y donde ya se empieza a enfocar a ese sector de la población en todo sentido, ¿no? Claro. Es decir, que va a haber una época ahora donde va a haber más población adulta que jóvenes. Hay países, en un mediano plazo. Hay países que están promoviendo tener hijos, porque se les viene el país abajo. Hay muchos países que están... Acá nosotros tenemos muchos problemas económicos, de corrupción, de inflación, pero hay países que tienen serios problemas sociales de fondo. A ver, lo que quiero decir yo con esto en realidad es que no tenemos que descuidar, ¿sí?, que la persona es un todo, ¿sí?, que no es una cuestión de inflación solamente, porque la inflación siempre la tuvimos, que no es un problema político, porque problemas políticos lamentablemente siempre lo tuvimos. Pero si la persona hoy por hoy, y quiero enfocar esto, no cuida la salud mental, que después del COVID, a quien que nos esté mirando en este programa no le pasó que en su familia tiene un problema de salud mental, ¿sí? Nos vamos al tacho. Y nos vamos al tacho no a los 60, nos vamos al tacho antes. Es muy importante lo que usted está diciendo porque, Liliana, creo que hay mucha gente que no se pudo cuidar durante la pandemia porque el propio sistema no se lo permitió y son víctimas también de la pandemia. Es decir, no fallecieron de COVID, pero fallecieron por otras circunstancias, por no haber podido ser atendidas porque se priorizaba la pandemia. Es decir, hoy llegamos tarde, hoy lamentablemente llegamos tarde a esos pacientes, porque pacientes que por 2 años nos hicieron chequeos cardiovasculares, por ejemplo, y ya tenían un problema cardiovascular, ya estaban por la situación social, perdón, la situación médica en espera de cirugías. Pasaron 2 años, lo vemos ahora, al que sobrevivió no le fue bien. Sobrevivir. Usted está diciendo la palabra sobrevivir. Claro. Sí, una persona adulta de 70, 75 años con problemas cardiovasculares tuvo que sobrevivir 2 años porque llamaba al sanatorio o iba al hospital y no se puede, te postergan el turno para esto, termina con el tratamiento. ¿Esto es así? ¿O me equivoco? No sé si se acuerdan, pero hubo momentos donde si alguien llegaba a una guardia y le decían, ¿por qué venís? No, porque me duele la pierna, pero ¿tenés fiebre? No, entonces andate a tu casa porque no. Entonces, el paciente que vino para un chequeo cardiovascular, para un chequeo de corazón, para una enfermedad oncológica, ¿sí?, se ha descuidado en ese sentido. Que te fuiste hasta ahí, que te levantaste a las 6 de la mañana, que fuiste hasta el lugar, que no te pueden atender, que tenés que ver cómo llegar al lugar. Se me ocurre algo también que lo veo y mucho, es que ese miedo que tenemos de llegar a viejos también no tiene que ver con la situación que viven los viejos en nuestro país, que están mal pagos, que no tienen medios, que a veces dependen de los hijos. Entonces capaz que también nos da miedo voy a caer en la vejez y no voy a poder darme los gustos que me daban, no puedo salir, no voy a tener plata para hacer viajes, no voy a tener distracción. Digo, ¿no tiene que ver también en cómo nosotros, toda la sociedad, relega a los viejos? Fíjate que yo hace poco en un posteo en mis redes sociales puse acerca del respeto o la falta de respeto que se le da a una persona mayor, ¿sí? Y todo vuelve en la vida. Y cuando digo todo vuelve, aquel joven o aquel caradura que se puso en contra a un viejito que fue al banco a hacer un trámite, le puso 150.000 trabas. 150.000 trabas, ustedes saben lo que es 150.000 trabas, ¿sí? Te va a volver porque vas a llegar a ser viejo y no sé si vas a tener el aguante de este viejo que vino a hacer un trámite. Entonces, tratemos de ser protagonistas, tratemos de poder cambiar esa situación porque todo vuelve en la vida. O sea, todo lo que das vas a recibir. Dando, ¿no? Porque la idea es que la vejez sea sabiduría, ¿no? Y esto de que todo vuelve también marca de que al anciano se lo relega, se lo deja a un lado. Obviamente pertenece al estrato social también, hay que decirlo, el estrato social, una persona que pero hoy hay una expectativa de vida mucho mayor también. Pero también lo mismo hospital público que atenderse en un sanatorio privado, tener prepaga que no tenerla, ser jubilado con la mínima, que pertenecer a una familia acaudalada, es decir, pero tampoco eso es sinónimo de que si no tenés recursos, tampoco es sinónimo que no puedas tener una vejez digna. O sea, no podemos tampoco vincular todo lo económico a la vejez. Tiene que ver también con el entorno familiar y sobre la persona también, ¿no? Cómo lleva su propia vejez. Fíjate lo que vimos recién. Como los ancianos que los ves que son más jóvenes. Meryl Streep. Pero conozco si le pasa ancianos de clase media que vos lo ves y cómo andás y tienen la mejor sintonía. Sí, totalmente. Bueno, Yamil, gracias.